Ahí venía su ombliguero y ¡pa! Ese niño, en cuando lo bañaban, él no era para entrarle agua. Estas prácticas tradicionales del cuidado del ombligo, en las que también se aplicaban sustancias extrañas al muñón umbilical, generaban epidemias de tétanos neonatal, conocido en la región como el mal catorceano. Yo terminé medicina en 1975. En el 75 trabajé en el Charco y Tumaco. Y en el 76 me vine para acá. Al llegar aquí, en el hospital, me encontré una cosa muy especial, que aquí habían generalmente 2 o 3 salas de las del segundo piso, cubiertas con cortinas negras y con equipos de reanimación allí para ese momento, porque la afluencia de tétano aquí era tan grande, generalmente permanecían 3, 4, 5, hasta 6 niños hospitalizados, con el famoso mal de los 7 días, que mucha gente decía que era brujería, una serie de cada cosa así, cada uno con su creencia, que nos dimos cuenta que cuando recogimos algunas muestras en un posterior, la mayoría de esas muestras, sobre todo las orgánicas, tenían Clostridium tétano. El Ministerio de Salud en la década del 80, muy preocupada por la más alta tasa de tétanos neonatorium de Colombia que existía en la costa pacífica, con apoyo de agencias internacionales y muy específicamente la UNICEF, formuló un plan de acción de intervención en educación en la costa pacífica con el fin de poder hacerles un adiestramiento a las parteras. A ellas se les entregaba un maletín donde se les daban los implementos básicos para la atención del parto, ¿sí? Y donde se les dan los implementos básicos para la atención del niño. Entonces eso incluyó también todo el manejo del equipamiento mínimo que ellos iban a tener que utilizar. Y por supuesto que año más tarde, pasado un año de esta intervención educativa, se volvió a evaluar cuáles eran las tasas de tétanos neonatorium y la verdad es que descendieron. Cuando nace el niño, primer cuidado es limpiarlo con el alcohol, arreglarlo, o así trojarle el ombligo, hacerle sus ñuros y trojarle su ombligo, arreglarlo, vestirlo y escomorarlo y le pongo su niño ahí a su mamá. Para curar el ombligo es el isorín y el benciolato, y ahora sí viene una gente y le compran la gasa, lo pone aquí y el amparatrapo. Sí, se le recomienda a las madres que la primera leche que se les da a los niños, o sea, el calostro, esa es la que le produce más alimento, le sirve porque ellas antes utilizaban el aceite para purgar a los niños apenas nacían. Se les dice que cuando se les alimenta de inmediato, apenas nacen, no hay necesidad de darle la cucharada de aceite que se les daba anteriormente. La consejería se empieza en el control prenatal, diciéndole a la mamá que la leche materna es el único alimento exclusivo para su hijo hasta los 6 meses, que no se le debe dar ningún otro alimento ni agua, sino solo leche materna, porque esa leche que empieza a darle desde que nace le viene sirviendo como vacuna, que es la leche calostro. Cuando antes esa leche se desechaba porque se decía que esa leche hacía daño, ahora ya las mamás están conscientes que esa leche es importante. Sí, en el puerperio se le da las recomendaciones a la mamá. Desde el control desde el control prenatal se le empieza a hablar de eso. Entonces, cuando ellas ya tienen su bebé, ya saben que es importante la vacuna. Cuando es atendida por partera, pues lo de la vacunación lo lleva la promotora, porque como es tan difícil desplazarse hasta acá a la cabecera municipal, ellos siempre esperan de que uno lleve la vacuna y le vacunamos allá. Son muy poquitos los que vienen a vacunar acá. Las enfermedades culturales que pueden afectar a un recién nacido en Guapi pueden ser adquiridas durante la etapa de gestación
o una vez ha nacido el niño si no se siguen las normas culturales establecidas. Un recién nacido en Guapi puede enfermarse de mal catorceano, de sereno, empacho, ojo o espanto. La medicina occidental, por la sintomatología de estas enfermedades, cree que hay posibles equivalencias con la sepsis neonatal y el tétanos. Sin embargo, la comunidad de Guapi considera que aunque muchas de estas enfermedades pueden ser tratadas con medicina alopática, otras enfermedades como el ojo y el espanto deben ser tratadas inicialmente con medicina tradicional. En este sentido, la investigación posibilitó establecer unas rutas de búsqueda de atención de enfermedad del recién nacido y de la mujer embarazada, que varía de acuerdo a la enfermedad que se tenga y de acuerdo al grado de urgencia que ellos consideren tiene la enfermedad. Estos tratamientos pueden ser tratamientos caseros, tratamientos con remedieros y tratamientos con medicina alopática. El camino que sigue un niño recién nacido que tiene ojo, pues primero donde el curandero o el yerbatero, porque ellos no lo traen al médico hasta que no hagan esa consulta, que es cuando ellos lo sienten que tiene fiebre, que tiene vómito. Esos son los signos que ellos le dan para decir que tiene ojo o que tiene espanto. ¿Van al remediero? Van al remediero, al curandero o al yerbatero. ¿Y luego? Luego consultan al hospital. Incluso cuando lo traen y no lo han llevado donde el curandero o el yerbatero, dicen que no se lo vayan a inyectar hasta que no lo haga curar de ojo o de espanto. La medicina tradicional ha tenido como dos componentes grandes aquí en la costa pacífica caucana, y es la fe de nuestros médicos tradicionales, y otra cosa que ha sido como que ha tenido connotación es la necesidad de uno aferrarse a ella por la falta de la medicina oriental. Ha sido una necesidad, digamos, tan sentida que ha sido como la única alternativa que hemos tenido, y eso le ha permitido a los sabios hacer milagros acá en el Pacífico, o sea, hacer milagros frente a la gente, y más que, digamos, los sabios, es esa armonía, esa comunicación que ellos tienen con la planta, con los recursos naturales aquí en el medio. O sea, que una persona que no sepa leer ni escribir, que no hay una universidad, puede identificar una planta que le sirve exactamente a una persona para curar una enfermedad, eso realmente, si no es mágico, es prodigioso, o yo no sé qué puede hacer, pero que es creíble, es creíble. Entonces ahí está como metido lo mágico, la fe, o sea, un mundo de cosas. Entonces eso nos conlleva a nosotros a no perder y a seguir creciendo y fortaleciendo eso, con un dolor grande, porque se ha perdido bastante. Que creemos en la oriental, sí. Que sabe que tiene sus ventajas también. Que queremos combinar eso, sí. Y ojalá que la podamos tener algún día, siento, bueno, porque carecemos de ella, en su totalidad podemos decir. Y es la tradición lo que nos ha dado la mano hasta ahora. Y la prueba es que es buena porque verdaderamente que han muerto muchos, pero hemos muchos vivos. Y ha sido a partir de la medicina tradicional. Entonces nosotros queremos seguirla fortaleciendo a partir de las prácticas que ustedes nos dan o los elementos que nos están dando. Por lo menos la IEPI ahora es una buena alternativa, una buena estrategia que nos va a permitir seguir creciendo. Una de las conclusiones que me parece pertinente y que pueden ser considerados como un descubrimiento interesante en la investigación ha sido la importancia de los eventos históricos, la historia de esclavitud de los guapireños, sus relaciones de mestizaje con las culturas locales y con la sociedad española, porque todo esto se refleja en la cultura de Guapi. Y dentro de esa cultura, en todas las concepciones de salud, enfermedad y de manera especial en relación a las prácticas ligadas a los niños. Es indudable que muchos de los signos de alarma que notamos, que son privilegiados por la comunidad, coinciden con el IEPI, pero también es interesante anotar que esas prácticas preventivas vienen desde el siglo XVIII establecidas en el Código Negrero que se estableció para las colonias francesas, españolas e inglesas en América en ese momento. Es importante decir también que cuando uno trata de implementar una estrategia como IEPI, que ha tenido evidencia de ser muy efectiva en preservar la salud de los niños menores de 5 años y en este caso de los recién nacidos, abordar el problema de los recién nacidos desde una perspectiva antropológica como médica enriquece el asunto y nos hace pensar que IEPI puede funcionar en contextos culturales distintos. El diálogo entre 2 o 3 disciplinas como la pediatría, la antropología
y la epidemiología puede ser muy enriquecedor para abordar un problema de salud tan puntual como es el de los recién nacidos, sobre todo con esa serie de creencias, prácticas que provienen de una cultura guapireña que es un sincretismo de varias influencias culturales. Como repicaba esa marimba, como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba, como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba, como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba, como tocaba, como se oía, como repicaba.